Pues nada, lo primero daros las gracias a todos los que estáis por aquí, a los que repiten, como Belén, y a las caras nuevas que se van sumando a los eventos, al ciclo de eventos que estamos haciendo desde el System Innovation Hub de Madrid, ¿vale? Entonces nada, como introducción, decir únicamente que a nuestros eventos viene gente, pues por un lado, que no ha oído hablar nunca del pensamiento sistémico, pero que le interesa a lo mejor la temática asociada, como puede ser hoy técnicas de aprendizaje, ¿vale? O que sencillamente, bueno, le ha llamado la atención, o nos viene siguiendo en el hub y le ha llamado alguna atención la publicación, pero que no tiene tampoco mucha base de pensamiento sistémico, ¿vale? Y otra gente que al revés, que ya son unos cracks, unos expertos, incluso saben más que nosotros, ¿vale? Entonces siempre hacemos una mini introducción a lo que es el pensamiento sistémico como base, ¿vale? Y luego ya desde ahí damos pie a Bea para que ya pues cuente y hable un poquito más sobre la temática de hoy, que es cómo aplicar pensamiento sistémico a nuestras experiencias de aprendizaje con el objetivo de mejora, ¿vale? Entonces, nada, como introducción, ¿vale? Como marco, comentar tres conceptos, que el primero es el de complejidad, el segundo es el de pensamiento sistémico y el tercero es el de innovación sistémica, ¿vale? Entonces, digamos que la causa raíz de muchos de los problemas que estamos afrontando es la complejidad. Cada vez vivimos en un mundo más interconectado e intentamos aplicar soluciones, digamos, sencillas o lineales a problemas que realmente pues, tienen mucha complejidad por debajo, ¿no? Y no estamos viendo eso, ¿no? Entonces, para ver eso, lo que se aplica son técnicas relacionadas con el pensamiento sistémico, que no es más que hacer un poquito de zoom out, ver desde fuera, intentar ver, digamos, todos los puntos o todas las causas que están afrontando o por las que se está produciendo ese problema, ¿vale? Ver el sistema completo, entender mejor la realidad y una vez se entienda mejor esa realidad, empezar a actuar sobre ella, ¿vale? Y eso es lo que se conoce como innovación sistémica. Es decir, de una vez yo tengo un problema, detecto ese problema, ¿vale? Veo todo el sistema que hay, todos los elementos que hay involucrados y veo cuáles de esos elementos tengo que empezar a actuar sobre ellos, que es lo que se conoce como level sprint, ¿vale? Por dar un ejemplo muy tonto, pues en los términos, en ejemplo de movilidad sostenible, pues ocurre mucho que tú dices, vale, voy a crear un coche bajo emisiones, pues oye, perfecto, genial, pero si luego nadie usa ese coche, pues a lo mejor lo que tienes que incidir es en el cambio de comportamiento de la persona para empezar a actuar sobre ello, ¿vale? Eso como intro a lo que es el concepto de pensamiento sistémico e innovación sistémica. Hacemos otros eventos y dentro del hub, y si nos preguntáis a Paloma, a mí, a Luisa, aquí que gente que está involucrada en el hub, pues podemos ahondar mucho más en ello, ¿vale? Y contaros nada lo que somos nosotros como hub, que al final System Innovation Network es una plataforma a nivel internacional que está, pues, creo que en 14 países distintos, y que lo que hace básicamente es juntar a personas que intentan pensar o aplicar el pensamiento sistémico desde su punto de vista, ya sea, pues hay personas muy distintas, gente que lo aplica al coaching, como la semana pasada, que es Ana Torralba, gente que lo aplica más a dinámicas de innovación, como he podido, bueno, yo he venido trabajando en eso bastante tiempo, o gente que lo implica incluso a la cibernética o al diseño de productos y servicios, ¿vale? Entonces, nada, con lo que os comentaba, hay 15 hubs, 15, 14 hubs por el mundo, ¿vale? Es una plataforma que es bastante grande, que busca aglutinar a todas estas personas de distintas procedencias en cuanto a backgrounds, ¿vale? Y que al final lo que os podéis encontrar dentro de la plataforma, pues es como una especie de Facebook interno, por así decirlo, ¿vale? Donde podéis contactar con gente, ver a gente de muchísimas disciplinas distintas, y poder ver todos los eventos que van ocurriendo, pues no solamente a nivel de Madrid, sino también en todos los otros hubs que hay por el mundo, ¿vale? Hay muchísimo contenido que se va volcando a la plataforma, que podéis filtrar en función de vuestros intereses, y un montón de material y de guías didácticas completamente gratuitas que podéis consultar. Algunas de ellas, la mayoría de ellas están en inglés, un ejercicio que estamos haciendo desde Madrid, colaborando con los distintos hubs de LATAM, de toda la parte de Iberoamérica, es traducir, ¿vale? Para ponerlas también en castellano. Entonces, lo que nosotros somos en Madrid, el System Innovation Hub de Madrid, es un espacio de encuentro para esta comunidad sistémica. Es, digamos, replicar lo que ocurre a nivel internacional, pero más a nivel local, ¿vale? Pues nacemos un poco con ese foco local, con el ayudar a afrontar distintos problemas que hay aquí en Madrid, que son problemas complejos, e intentamos utilizar este tipo de pensamiento, ya sea la parte de pensamiento sistémico acoplado a la parte de innovación sistémica, utilizando la colaboración, o sea, movilizando distintos agentes, no únicamente del sector privado y del sector público, sino también ponerles juntos a pensar sobre lo mismo, poner también a entidades de la sociedad civil a pensar sobre esto, ¿vale? Y lo que estamos construyendo pues, es un hub que principalmente tiene tres patas, que lo que busca en nuestras actividades es aprender con los eventos nuestros que estamos realizando pues ahora mismo, ¿no? Divulgar conocimiento en materia de innovación sistémica, pensamiento sistémico, conectar, creando espacios bueno, no iba a decir un networking, pero no, que es más de conexión. Si alguno viene a algún evento que tengamos presencial, verá que hay más vínculo personal que otra cosa por ahí, ¿vale? Eso es lo que vamos intentando generar entre nosotros. Y luego, por otro lado, lanzando proyectos que generen impacto positivo, que actualmente tenemos dos, que uno es el paper sistémico y otro es el proyecto impacto, que lo llamamos,
¿vale? Y que al final el Primer Sistémico busca dar respuesta a la pregunta de cuál es el estado de la innovación sistémica en Madrid. Estamos entrevistando distintos stakeholders, distintas personas que se dedican a esto, intentando aprender de cuál es el estado actual de las organizaciones que implementan este tipo de principios. Y luego el proyecto Impacto, que busca acompañar, en este caso, una organización del tercer sector, a abordar un reto que ellos tienen de una manera diferente, utilizando ese tipo de metodologías y validando a ver si les está resultando útiles o no, ¿vale? Si alguno está interesado en formar parte del hub, pues luego Paloma pasará, que ya veo que se ha incorporado, pasará algún contacto, ¿vale? Que podáis contactarla o lo que sea. Y yo ya doy paso a Bea, me callo y vamos con lo más interesante de la sesión, ¿vale? Todo tuyo. Pues muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias a todos por venir. Voy a compartir pantalla. Vale, ¿se ve? Confirmadme, por favor. Perfecto. Sí, Vale, perfecto. perfecto. ¿Y se ve en pantalla completa? Vale, Ahora genial. sí, Bea, justo. Perfecto. Un segundo, me voy a colocar esto. Vale. Bueno, pues yo vengo a hablar de técnicas de estudio, ¿no? Desde un enfoque sistémico. Entonces, antes de empezar, a ver, esto se pasa. Vale. Quería hablar un poco de quién soy y por qué estoy yo dando esta charla y no otra persona, ¿no? Bueno, para quien no me conozca, estoy estudiando medicina ahora. Empecé en 2018, o sea, estoy en quinto ahora. Y una característica que me define muy bien es que, aparte de estudiar medicina, pues tengo otras aficiones, ¿no? Monto a caballo desde hace muchos años, empecé a tocar el piano en primero o segundo de carrera, ahora estoy jugando al fútbol en el equipo de la universidad. Y todo esto es gracias a que tengo un sistema de estudio que me lo permite, ¿no? Es un poco raro en la carrera de medicina que la gente se dedique a tantas otras cosas aparte de a estudiar, porque es verdad que hay mucho que estudiar. Y esto empezó cuando yo estaba en bachillerato, que fue allá por 2016, me empecé a interesar por la ciencia cognitiva, que para quien no la conozca es la ciencia que estudia cómo aprendemos los seres humanos. Entonces empecé a interesarme por la ciencia cognitiva precisamente porque estaba estudiando mucho. De hecho, en bachillerato sí que dejé casi todas mis aficiones para dedicarme al estudio porque sabía que necesitaba una nota muy alta para entrar en medicina. Pero me daba cuenta de que esto no era sostenible en absoluto. O sea, yo no quería estar dedicando absolutamente todo mi tiempo a estudiar. Quería hacer muchas otras cosas, quería retomar cosas que había dejado por estudiar. Y empecé, pues, en este punto, no ya tanto a ciencia cognitiva, sino a ver, pues, típico vídeo de YouTube de tips para estudiar más rápido y cosas así. Y esto ya me llevó, pues, a profundizar un poco más, a empezar a leer, pues, algún artículo más científico sobre el tema, hasta que, pues, entré en medicina. Ahora estudio como un cuarto o menos de lo que estudian mis compañeros y tengo una media, pues, decente, la verdad. No voy a decir que tengo una media súper alta, pero tengo una media decente. Y en 2021 empecé a dar coaching de técnicas de estudio a otros estudiantes, a otras personas. La verdad es que bastante bien. Y ya este año pues he decidido dar un paso más y me he metido al curso de Justin Sang, que es un neozelandés que es para mí probablemente la persona que más sabe de este tema en todo el mundo. Y ahora este año también pues me he creado una cuenta de Instagram para divulgar un poco sobre el tema, por si me queréis seguir, es Easy Study Coach. Y nada, allí subo un poco de información sobre pues, tips un poco más rápidos o cosas que se pueden explicar pues, en un post de Instagram. Entonces, pasando ya un poco a la charla, vamos a hablar pues, de técnicas de estudio, claramente. Las técnicas de estudio sirven para estudiar más y más rápido, que pensándolo, o sea, ¿por qué son importantes? Porque una persona podría no usar técnicas de estudio y aprender igualmente, pero es un poco lo que decía antes, el tiempo que tenemos es limitado, entonces hay que saber usarlo muy bien. Y las técnicas de estudio que normalmente o sea, son usadas, ¿no?, por la mayoría de estudiantes no tienen ninguna base científica. Es como si metiéramos a 15 niños en un aula, cuando son pequeños les diéramos un violín a cada uno y les dijéramos, pues dentro de 10 años tenéis que haber aprendido a tocar el violín. ¿Cómo van a aprender a tocar el violín si no tienen un profesor, si no saben cómo? Pues esto es un poco lo que pasa con las técnicas de estudio en el colegio. Entonces, bueno, hay muy poca información y muy poca formación sobre ellas. Y las vamos a ver además desde una perspectiva sistémica, ¿no?, que por eso estamos dando esta charla con el System Hub, el System Innovation Hub de Madrid. Aquí os dejo un ejemplo de lo que sería uno de los mapas mentales que me hago yo a la hora de estudiar.
lo vamos a ver en más profundidad más adelante, pero bueno, podéis ver que esto se parece mucho al dibujo que ha puesto antes Alejandro, ¿no? De lo que es un sistema, de partes del sistema que están interconectadas entre sí, y este mapa en concreto pues son creo 8 o 9 temas de neonatología eh, en un solo papel. Entonces, a nivel sistémico, mi sistema de estudio, ¿no? Mis técnicas se pueden ver tanto a nivel macro como a nivel micro. A nivel macro tenemos un sistema de estudio que lo he dividido un poco en 3 componentes. El primero es el cognitivo, que es un poco más el cómo estudiar, ¿no? Cómo aprendemos, que es donde más me voy a detener en esta charla. Y luego hay otros 2 componentes, que son el componente emocional y el ambiental, ¿no? Que aquí es donde entraría todo lo de la procrastinación, gestión de tarea, organización, descansos y todo eso, que no me voy a detener mucho, pero que forman parte del sistema. O sea que aunque tengas un sistema cognitivo que esté funcionando al más alto nivel, si la parte emocional o la parte ambiental o ambas no están funcionando, el sistema va a fallar, o sea, no va a llegar a donde tú quieres que llegue. Entonces son componentes a tener en cuenta. Entonces, una vez dicho esto, quería hacer un disclaimer antes de continuar, solo para gestionar un poco las expectativas, ¿no? Porque durante esta charla yo voy a contar muchas cosas, la mayoría van a ser probablemente desconocidas para la mayoría de la gente, y después de esta charla mi plan no es que sepáis estudiar como estudio yo, ni que de repente seáis unos genios del aprendizaje, sino que más bien os quedéis un poco con los principios básicos y cambiéis un poco la perspectiva de lo que significa estudiar, ¿no? Porque estudiar no siempre es lo mismo que aprender y eso hay que tenerlo muy claro. Y un poco, pues eso, que tengáis una idea de lo que puede llegar a ser un sistema de estudio, un sistema de aprendizaje muy eficiente. Pero bueno, no, o sea, quiero decir, estas técnicas lleva un tiempo y lleva un esfuerzo desarrollarlas, entonces no esperéis que después de esta charla, pues de repente sepáis usarlas todas, porque además creo que igual puede ser un poco confuso, ¿no? O sea, voy a hablar de muchas cosas, pero bueno, solo para aviso para navegantes. Entonces, también quería decir que si tenéis alguna pregunta, por favor apuntaosla y la ponéis al final, abriremos como un turno de preguntas, ¿no? Así, pues quien se quiera ir, que se vaya, y quien se quiera quedar a las preguntas, pues se puede quedar. Y también, pues a lo mejor la pregunta que tenéis la acabo resolviendo más adelante. Así que bueno, hasta aquí vamos a empezar con el sistema cognitivo, que es un poco cómo aprendemos los seres humanos. Vale, no sé si alguien sabría decirme cómo funciona la memoria, tiene alguna idea de modelos, teorías que se han postulado al respecto. Si queréis hablar es vuestro momento, por micro o por chat, me da igual. Si nadie quiere hablar, sigo hablando yo, pero bueno, os doy 20 segundos. Un valiente que se atreva, hombre. Que si no hay nadie, sigo yo, pero... Venga, pues dale, vea. Venga, vale, pues la memoria es una cosa muy compleja, como os podéis imaginar. Hay muchas teorías, hay muchas hipótesis de cómo puede funcionar. En la que yo me baso es esta, que es el modelo de Atkinson-Shiffrin. En algunas partes creo que se puede encontrar como modelo multicompartimental. Obviamente tiene sus limitaciones, o sea, no es como la teoría, pero bueno, es la que más me ayuda a mí a explicar un poco en qué se basan mis técnicas. Entonces, el modelo este de Atkinson-Shiffrin, que son los investigadores, postula 3 compartimentos, ¿no? 3 cajas. Entonces, la primera caja es la memoria sensorial, que es un poco donde llegan todos los estímulos que percibe el cerebro a través de los 5 sentidos, ¿no? Entonces, como os podéis imaginar, son muchos estímulos todo el rato. Entonces, es una memoria que tiene la capacidad de olvidar en segundos o incluso menos. O sea, es una memoria que se sobrecarga muy rápido y que, por tanto, despacha información muy rápido, ¿no? Los pocos estímulos que consiguen pasar como este primer filtro entran a la memoria de trabajo, que es un poco nuestra mesa pues, de trabajo, ¿no? Es la memoria a corto plazo, que a todos os sonará, que tiene una capacidad de olvido en minutos, ¿no? Es un poco, la memoria de trabajo es el sitio donde nosotros de cabeza podemos usar la información, ¿no? O sea, si yo os digo ahora que multipliquéis de cabeza 365 por 168, ¿no? Hacer ese cálculo mental va a la memoria de trabajo, ¿no? Todos los números se quedan ahí y te permite manipular la información. Entonces, esta memoria de trabajo
tiene dos características como muy importantes. La primera es que tiene una limitación de 4 elementos. Y esto en los estudios que se hicieron al principio se postulaba que eran entre 4 y 9, 7 y 9, y ahora más bien el consenso parece ser que son 4 elementos, o sea, a partir del quinto ya se satura y empieza a olvidar alguno de los otros elementos para abrir paso o dejar paso a un nuevo elemento, ¿no? Entonces es una memoria muy limitada. Entonces, por ejemplo, con el cálculo mental que os había dicho antes, un poco la dificultad de ese cálculo mental radica no tanto en las matemáticas, sino en la capacidad de la memoria de trabajo para mantener todos los números que van saliendo del cálculo en esa memoria, porque cada número es un elemento distinto. Entonces, tiene esta limitación, ¿no? Que es muy importante por cosas que veremos más adelante. La segunda característica importante de esta memoria de trabajo es que funciona un poco como una recepción de un hotel. Y por eso os he puesto este dibujito aquí, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con esto es que todo lo que quiera entrar como a la memoria a largo plazo, que es el siguiente compartimento, tiene por narices que pasar por la memoria de trabajo. No puede puentearse, o sea, siempre va a empezar por aquí, va a llegar aquí y luego ya va a entrar. Y cada vez que quiera salir información, cada vez que queramos resolver un problema, contestar una pregunta o lo que sea, esa información va a salir de la memoria a largo plazo, que ahora veremos este otro proceso, va a salir de la memoria a largo plazo y va a venir a la memoria de trabajo, ¿vale? Entonces ahora volveré a hablar un poco sobre esto, pero entonces lo importante aquí es que por estas dos características, ¿no? Esta limitación de 4 elementos, lo que queremos a la hora de aprender es que toda la información que esté aquí, lo más rápido posible, pase a la memoria a largo plazo, ¿no? La memoria a largo plazo es una memoria que olvida en horas, meses e incluso años, o incluso no olvida en toda la vida, ¿no? Aquí es donde está almacenada absolutamente toda la información que tenemos cada uno en nuestra cabeza. Está almacenada un poco en forma de red, en el sentido de que no es una lista, no son cajones, ¿no? O sea, son nodos de información tridimensionales que se relacionan los unos con los otros. Entonces, esto también es muy importante por cosas que veremos más adelante. Y aquí es donde se queda durante mucho tiempo. Aquí no se puede quedar durante mucho tiempo. Entonces, lo que queremos un poco es eso, pasar estos elementos lo más rápido posible a la memoria a largo plazo para que no se sobrecargue la memoria de trabajo y podamos seguir trabajando, ¿no? Podamos seguir aprendiendo. Porque mucha gente, de hecho, lo que hace es, a mí me pasaba cuando estudiaba antes, era como, Dios, es que no quiero pasar al siguiente punto, al siguiente tema, porque es que sé que se me va a olvidar el resto, ¿no? Porque el resto estaba precisamente aquí y no aquí, que es donde lo queremos para el examen o para resolver un problema o para nuestra vida en general. Entonces, este proceso tan importante en la ciencia cognitiva se llama encoding o en español codificación, ¿no? Entonces, va a ser el proceso más importante para pasar toda la información que queremos adquirir a la memoria a largo plazo, que es donde se produce el aprendizaje. Y como os decía antes, cada vez que queramos usar esa información, manipularla, tenemos que pasar la memoria, ¿no? O el recuerdo de la memoria a largo plazo a la memoria de trabajo. Entonces, este proceso se llama retrieval o recall o en español recuerdo, ¿no? Es el acto de recordar algo. Y la característica que tiene este segundo proceso es que cada vez que recordemos una memoria a largo plazo y pasa a la memoria de trabajo, cuando vuelve a la memoria a largo plazo, se refuerza, ¿no? Es como que le mandamos una señal al cerebro de esto lo he tenido que recordar, por tanto es muy importante, es relevante y te tienes que acordar durante más tiempo, ¿no? Es como un estímulo a esa memoria a largo plazo para que el olvido se produzca más tarde. Entonces, estos dos procesos es donde se centran pues todas mis técnicas, ¿no? Todo, o sea, es un poco la razón de ser del sistema de estudio, ¿no? Potenciar esta codificación para pasar aquí lo más rápido posible y de la mejor calidad posible y usar esto, el recuerdo, para potenciar esta memoria y repasar y recordar algunas cosas que a lo mejor se nos han olvidado, ¿no? Entonces, una vez entendido esto, vamos a pasar pues, a potenciar el encoding, ¿no? Que es ese paso de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. Dos principios que básicamente subyacen a todo el sistema. O sea, esto ya es, si os quedáis con esto de toda la charla, yo me quedo contenta, la verdad. Entonces, dos formas de potenciar el encoding que se relacionan entre sí. Por un lado, el aprendizaje relacional y por otro, el aprendizaje de orden superior. El aprendizaje relacional, y aquí es donde vais a ver de manera más clara como lo que es el sistema, el pensamiento sistémico a nivel micro,
es que en lugar de centrarnos en un concepto aislado, ¿no? En el problema y la herramienta simple, pues lo que vamos a hacer es centrarnos en el todo, no en el concepto o en los conceptos, sino en las relaciones que hay entre los distintos conceptos. Entonces, mi prioridad no es el concepto, sino la relación entre conceptos, ¿no? Esto es un poco abstracto, pero se ve muy bien luego con ejemplos. Entonces es eso, no dejar una cadena de un nodo único en el cerebro suelta por ahí en la memoria, porque es que se va a perder, sino anclarlo a otros conceptos que nos permitan encontrar y manipular la información de forma más rápida, ¿no? Y más eficiente. Y por otro lado, el aprendizaje de orden superior, que esto viene un poco de lo que se llamó o lo que se llama la taxonomía de Bloom, que al principio surgió como una herramienta para ayudar a profesores a elaborar pues, exámenes, ¿no? Preguntas de examen. Entonces, cuanto más alto en la pirámide, más difícil, ¿no? Por así decirlo, o más maestría tiene que tener un alumno para resolver la pregunta. Y cuanto más abajo, pues menos maestría, ¿no? Entonces, el nivel más bajo es memorizar, básicamente, recordar, ¿no? Es pedirle a una persona, en plan, dime en qué fecha sucedió esto. Y al nivel más alto está crear, que lo vamos a pasar un poco por alto porque es donde están, pues, para que os hagáis una idea, todos los científicos ahora que están postulando hipótesis o los expertos, ¿no? Que están creando información nueva. Nosotros nos vamos a quedar más bien en evaluar. Entonces esto, aunque surgió como una herramienta para profesores, nosotros lo podemos usar para aprender de manera más eficiente, ¿no? Entonces, o sea, la mayoría de alumnos lo que hacen es primero memorizan y luego se entienden, ¿no? Y se quedan ahí y no hacen nada más. Lo que pasa es que estos dos niveles inferiores se consideran aprendizaje de orden inferior y los 4 niveles de aquí arriba se consideran aprendizaje de orden superior. Y a mí lo que me gusta mucho de esta pirámide es que crea un poco de trampa, porque al ser una pirámide te hace pensar precisamente eso, que tienes que recordar y comprender antes de poder estar, por ejemplo, en evaluar, ¿no? Que, bueno, para que os hagáis una idea, aplicar es resolver un problema, analizar es un poco esto, ¿no? Ver cómo se relacionan dos conceptos, y evaluar es ver cómo se relacionan múltiples conceptos, juzgar qué relación es más importante en función del contexto, ¿no? Entonces, veis que es como mucho más allá que simplemente memorizar o entender. Y lo que está diciendo es que lo guay, ¿no? De esta pirámide es que no necesitas haber memorizado ni haber entendido para poder estar en evaluar. Si directamente te vas a evaluar, tu cerebro, por necesidad, va a rellenar todos los niveles inferiores. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir, voy a estudiarme el libro de física y me voy a estudiar y me voy a memorizar las fórmulas y luego voy a hacer problemas, ¿por qué no empiezas por hacer problemas? Porque al hacer problemas te vas a quedar, o sea, vas a entender y vas a poder manipular la teoría, o sea, vas a procesarla de manera muchísimo más profunda que si te la aprendes primero y luego intentas resolver el problema, que igual ni puedes resolver el problema de primeras, porque no has procesado la información de la manera correcta, ¿no? Y las fórmulas es que al final de usarlas en los problemas se te van a quedar también. Es que no vas a necesitar ni memorizarlas. Entonces, no solo es mucho más eficiente, sino que encima es mucho más divertido empezar en estos niveles superiores porque el cerebro luego rellena. Entonces, un poco en base a estos dos principios, vamos a basar como todo el sistema, ¿no? Y aquí ya entro como a técnicas complejas, o sea, técnicas concretas, que ya os digo, están siempre basadas en estos dos principios, así que con que os quedéis con esto yo de verdad que me quedo muy contenta, pero bueno, por entrar un poco más en detalle, quería contaros un poco sobre cada una de estas. Entonces, la primera, que es el control del orden, he puesto esta imagen de la página de System Innovation porque me parece muy guay, la verdad, me parece que ilustra muy bien ya no solo el sistema, sino esta técnica en concreto. Esto es básicamente, más que una técnica, diría, es una forma de pensar, ¿no? Y es un cambio de mentalidad de un alumno que recibe información o una persona que está viendo un vídeo sobre algo o un curso o está leyendo un libro de texto, tiende a adquirir la información en el mismo orden en el que se le presenta. Es decir, primero se estudia el tema 1, luego el tema 2, luego el tema 3, luego el 4, etc. Cuando a lo mejor para esa persona en concreto tendría muchísimo más sentido empezar por el tema 5 y luego mirarse la mitad del tema 3 y luego irse al tema 7 y luego volver a la otra mitad del tema 3, etc. Entonces es un poco salir de este pensamiento lineal, ¿no? De, vale, o sea, la información por narices se te presenta de forma lineal, igual que yo esta charla.
pero luego realmente la información no es lineal y el conocimiento no es lineal y en tu cerebro no se va a almacenar de forma lineal. Entonces, todo lo que sea salir de esa linealidad y sobre todo hacerla personal, ¿no? Porque yo tengo un conocimiento previo que no es igual que el de otra persona que a lo mejor ha estudiado economía en el colegio y que sabe sobre ese tema, entonces va, a lo mejor tiene un conocimiento previo que le permite entender lo nuevo que está aprendiendo, empezando por este sitio en lugar de por este que es por donde he empezado yo, que es distinto del que considera el profesor que es el mejor o que ni siquiera ha pensado cuál es el mejor orden para presentar esa información, ¿no? Esto es un poco abstracto, a lo mejor no sé si se entiende muy bien, pero bueno, si no, en las preguntas pues aclaro lo que sea. Pero bueno, es simplemente eso, no ceñirse al orden que se nos da, que es muy fácil cuando estamos resolviendo un problema que nosotros genuinamente queremos resolver, ¿no? Un poco como la demostración que voy a hacer al final, es un poco más orgánica, más genuina, sino, perdón, que me acaban de llamar y me he ido. O sea, es un poco más fácil en ese supuesto que cuando por narices se te presenta la información en un orden, ¿no? Pues si estás en un curso, en el colegio, en la universidad o lo que sea, que es un poco más complicado y hay que esforzarse más por salirse de ese pensamiento lineal. Entonces, pasando a la siguiente, que es lo que llamamos el preestudio, ¿no? Os dejo esta imagen que he sacado de mi Instagram, que creo que lo estudia, o sea, lo explica bastante bien, que es para construir, piensa primero, ¿no? Tiene sentido. Pues para aprender también, piensa primero. Lo que hace mucha gente es coger, o sea, por ejemplo, en este ejemplo, cogerse un montón de piezas de Lego y sin mirar las piezas de Lego que tienen, empiezan a cogen una, la miran por todos los lados, la ponen, cogen otra, la miran por todos los lados, la ponen encima, ¿no? Y al final queda una torre sin ton ni son, que no tiene ni forma, ni color, ni ningún, ¿no? Y dicen, ah, pues necesito esta pieza de en medio, o qué podría construir con esto? Pues no tengo ni idea, porque ahora lo único que veo es esta torre que deforme, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? ¿Por qué no? Primero miras todas las piezas que tienes y piensas, ah, pues con estas podría construir un castillo. Pero si pongo estas otras así, a lo mejor puedo hacer un dragón. Y si tuviera otras dos de esta forma o de este color, podría hacer un avión. No, pues esto es un poco lo mismo. A la hora de aprender o a la hora de estudiar, merece mucho la pena tener una visión general, una sesión previa, ¿no? A lo que es el estudio, para simplemente mirar el todo y ver un poco cuáles son las partes más importantes, más grandes y cómo se pueden relacionar entre sí. Entonces, de forma un poco más concreta, esto lo que consiste es 20 minutos de una pasada muy superficial a una gran parte del temario, ¿no? O sea, esto si lo haces con un solo tema, bueno, un solo tema, aquí estás más como para temario que para abordar un problema desde cero, ¿no? Que genuinamente quieres entender, pero hacer una pasada como de todos los posibles elementos que hay y decidir cuáles son como los más clave, ¿no? O sea, pues a lo mejor esto y el resto es un poco lo mismo, ¿no? Y entonces esto se relaciona con este otro, que es así como un gran problema, y tener una estructura mental de decir, vale, más o menos esto va así, ahora me voy a enterar mejor cuando me ponga a estudiar, pero más o menos ya tengo como cierta idea de lo que va esto, ¿no? Eso es un poco el preestudio, son 20 minutos de un pasaje muy superficial a un temario, ¿no? O a un área del conocimiento y ver cuáles son como los puntos más importantes y cómo se relacionan entre sí. Entonces, la siguiente es un poco más mi técnica como más grande, es la más difícil de llevar a cabo y de entrenar, es también la que más impacto tiene luego a la hora de aprender, ¿no? O sea, esta es la que cuando la empecé a usar es la que verdaderamente me dio resultados. O sea, el resto obviamente es un sistema, influyen mucho, pero esta es un poco como la más grande. Entonces son 4 pasos. Bueno, y el aprendizaje basado en preguntas, que igual alguno está diciendo, ah, sí, esto me suena. Seguramente no tenga absolutamente nada que ver con lo que estáis pensando, ¿no? Que últimamente se ha puesto muy de moda, sobre todo en las instituciones educativas, hablar de aprendizaje basado en problemas y todo eso. Y es verdad que aunque tiene una base que es genuina y que es benigna, ¿no? Luego se acaba aplicando un poco mal. Y esto no tiene mucho que ver con eso. O sea, es aprendizaje basado en preguntas porque nos guiamos por preguntas, pero un poco las bases vienen a ser las mismas que he mencionado antes, ¿no? El aprendizaje relacional
y el aprendizaje de orden superior. Entonces aquí lo que queremos estar es todo el rato en los niveles superiores, en evaluar, en analizar, en aplicar, no tanto porque ya te vas un poco más abajo pudiendo estar en niveles superiores y todo el rato relacionando conceptos. Entonces, son 4 pasos. El primer paso, y esto la vais a ver demostrada después, por lo menos los primeros 2 pasos, el primer paso es hacerse una lista de palabras clave o de conceptos. Y esto es literalmente mirarse el tema súper rápido e ir sacando palabras en negrita, títulos, o sea, palabras que te llamen la atención de decir esto tiene pinta de ser un concepto importante, ¿no? Aquí hay que guiarse mucho por la intuición. El segundo paso es hacerse preguntas. Y aquí no me vale cualquier pregunta, hay preguntas que son mejores que otras. Entonces, ¿qué tipo de preguntas tenemos que hacernos? Pues estas. ¿Por qué es importante este concepto? Esto lo vais a ver después, os lo voy a demostrar un poco en directo, pero ¿por qué es importante y para qué necesito saberlo? ¿Cuál es el big picture, ¿no? La visión general y cómo se relaciona este concepto con la visión general? ¿Cómo puedo aplicarlo? ¿De qué formas? ¿En qué situaciones me vendría bien saber este concepto y saber aplicarlo? ¿Cómo se relaciona con el resto de conceptos que tengo en la lista? ¿Y en qué se parece a otras cosas que ya sé? ¿No? Activar un poco ese conocimiento previo que todos tenemos, que además cuanto más sabemos sobre un tema, pues más fácil es adquirir información sobre ese tema, ¿no? Cuando nos hemos hecho preguntas, ahora toca pues, reflexionar sobre ellas, ¿no? Buscar respuestas y aquí es donde sucede como el procesamiento profundo que da lugar luego a un aprendizaje de muy alta calidad. Y esto, o sea, depende un poco de cuál sea el tamaño del temario que estamos tratando o del problema que queremos resolver, ¿no? Pero esto puede llevar horas y horas. O sea, yo igual para hacer el esquema que habéis visto antes de 8 o 9 temas de neonatología me tiré 6, 8 horas en total. Entonces, esto es un proceso largo, es un proceso que requiere esfuerzo, que requiere mucho tiempo, pero que luego, de verdad, que las 8 horas que se meten a hacer este proceso, es que o sea, son 8 horas que ya está, están hechas y ya está. O sea, no tienes que volver a mirarte todo. Es que la mayoría se te queda durante, pues, lo que os he dicho, o sea, la memoria a largo plazo, durante semanas puede estar ahí sin que lo tengas que repasar otra vez. O sea, yo me acuerdo de la mayoría de cosas que hay en ese esquema y no lo he repasado desde enero. Entonces, la clave aquí es esto, reflexionar, buscar respuestas a las preguntas y pasar de absolutamente todo lo que te hable de otra cosa que no sea la pregunta que estás buscando, porque si no es muy fácil perderse en el temario, en los detalles que ahora mismo no nos importan, solo queremos resolver estas preguntas que nos hemos hecho, ¿no? Entonces, una vez hemos reflexionado, ya solo queda plasmarlo en papel, ¿no? Esto me podría tirar horas hablando sobre cómo hacer apuntes y mapas mentales, que los voy a mencionar un poco después también. Pero bueno, esto es mi reflexión, ¿no? Y mis preguntas sobre neonatología plasmado en un papel. Y está plasmado en papel porque mi cerebro llega a un punto que se sobrecarga cuando está, ¿no? Pensando en mucha información y necesito descargarlo un poco. Y aparte me sirve luego para ver cómo está organizado esta información en mi cerebro y ver si hay sitios donde puedo organizarla mejor, ¿no? Pero realmente no necesitaría plasmar esto en papel porque la información está en mi cabeza de todas formas. Entonces, esto es un poco, o sea, lo que digo siempre, ¿no? Un poco abstracto, pero bueno, con que os quedéis con la idea general, a mí me vale. Luego, esta reflexión que tenemos aquí tiene un objetivo muy claro y es este, que es el chunking por importancia. Entonces, ¿qué es el chunking? El chunking es básicamente agrupar, pero no es solo agrupar, va un paso más allá, ¿no? ¿Os acordáis que en la memoria a corto plazo, que era el segundo paso de los 3 compartimentos de la memoria, tenía una limitación de 4 elementos? Pues lo que podemos hacer es puentear esa limitación si agrupamos conceptos. Entonces, si yo tengo un concepto y dentro meto otros 3, ¿no? Y los agrupo, los chanqueo, por así decirlo, esto no son 4 elementos. Para mi memoria a corto plazo ahora son un solo elemento con 3 subelementos. Y por algún motivo esto funciona. Creo que no se sabe muy bien todavía el mecanismo por el que agrupar conceptos funciona, porque además tiene que ser agrupaciones lógicas, si no, pues no funciona, ¿no? Pero no es lo mismo que yo os diga un número de teléfono donde todos los números son distintos, en plan 618 74 90 56. No os habéis quedado con, o sea, os habéis quedado a lo mejor con los 3 primeros números. Pero si os digo 111 222 333,
¿vale? Que es lo mismo y es muy fácil porque se repiten, ¿no? Pero no solo se repiten, sino que sabemos que es 1, 2 y 3, pero cada uno tiene 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. No sé si esto tiene sentido, pero bueno, lo que queremos es agrupar conceptos de manera lógica dentro de otro subconcepto para puentear las limitaciones de espacio de la memoria de trabajo, ¿no? Entonces nos permite manipular más información a la vez, que nos permite encontrar relaciones para hacer un aprendizaje relacional de más calidad y mucho más rápido. Y además, pongo aquí por importancia, porque yo puedo agrupar conceptos de muchas formas distintas, ¿no? Puedo agrupar, pues por ejemplo, todos los que empiecen por la letra C son un grupo, que son los que empiezan por la letra C. Y todos los que terminen por la letra S son otro grupo. Vale, esos grupos son lógicos, ¿no? Porque lo son, pero no tienen ninguna relevancia para mi cerebro. O sea, se me van a olvidar enseguida, es que me los voy a tener que memorizar igualmente, entonces no sirven para nada. Entonces, la forma más eficiente de agrupar y de hacer este chunking es por importancia. Y es identificar las razones de importancia compartidas entre conceptos, porque esto nos va a generar un aprendizaje de orden superior. Y me explico. Si yo tengo una lista de conceptos, esto también lo veréis un poco después en la demostración, pero yo tengo una lista de conceptos y digo, vale, este concepto, ¿por qué es importante que? Si recordáis, era la primera pregunta que nos tenemos que hacer, que es ¿por qué es importante este concepto? Y digo, vale, pues este concepto es importante por esto y por esto, ¿no? Y este otro concepto es importante también por esto y por esto. Y luego tengo otro y digo, ah, vale, es que estos tres conceptos son importantes por la misma razón. Pues ya está. Mi grupo es la razón de importancia y aquí tengo los tres conceptos que comparten una misma razón de importancia. Y esto es lo que al cerebro le va a parecer muchísimo más relevante y le va a permitir pues quedárselo en la memoria a largo plazo durante más tiempo que si la agrupación fuera un poco más aleatoria, ¿no? Bueno, y insisto otra vez que de esto podría hacer una charla entera solo de chunking por importancia porque tiene un montón de sutilidades, ¿no? De elegir qué razones de importancia son más importantes. Y aquí entramos ya pues otra vez en el aprendizaje de orden superior, pero esto es simplemente pues experimentar y ver qué funciona para cada uno, ¿no? Bueno, que funciona para cada uno no, pero experimentar y ver qué funciona realmente. Entonces, pasando a los mapas mentales. Los mapas mentales son un elemento de mi sistema que genera un poco de controversia, porque mucha gente los utiliza y los utiliza mal. Entonces os voy a dar como un checklist de lo que sería un mapa mental bien hecho, ¿no? O sea, hay muchos elementos a tener en cuenta que no he mencionado, pero estos son los más importantes. Entonces, me gustaría que os tomarais 30 segundos para mirar este mapa mental, que es uno que me hice de los primeros como 6-7 temas de medicina legal para mi último examen. Y me gustaría que apuntarais qué elementos os llaman la atención de este mapa mental que creáis que son como elementos que deberían tener todos los mapas mentales. Esto es un poco un experimento, pero bueno, y me gustaría que me los escribierais por el chat, ya que pues sois vergonzosos. Y, y no sé, os doy pues eso, 30 segundos o así, y ahora comentaré yo un poco lo que me parece más importante. Vea, igual, no sé si puedes ampliar un poquito y así igual pueden ver. No puedo ampliar, pero da igual, no hace falta leerlo. Vale. O sea, se ve un poco como a simple vista. Vale, a ver, voy a ir leyendo lo que van poniendo. Flechas relacionales, están muy agrupados los conceptos, jerarquía entre los conceptos, distintos niveles de importancia, colores, clasificados por colores, identificación por colores, formas, relaciones interramas, interrelación, colores, flechas y distintos tipos de cuadros. Vale, sí a casi todo. Me parece curioso que varias personas han puesto clasificación por colores y realmente lo de los colores no es tanto una clasificación de conceptos o identificación, sino que es más lo que decía Juanan, creo, de jerarquía entre conceptos, ¿no? O sea, son diferentes capas, ¿no? Porque no todos los conceptos están creados igual. Pero bueno, esto es meterse mucho en detalle, entonces os voy a decir un poco mi checklist, ¿no?
que de hecho casi nadie creo ha dicho los elementos de mi checklist, pero bueno, no pasa nada. Entonces, el primer elemento que me parece más importante es que no es lineal, que bueno, sí que lo habéis dicho más o menos, ¿no? Que están interrelacionados los conceptos. No es lineal en absoluto, ¿no? O sea, los apuntes de la gran mayoría de estudiantes, tanto en el colegio como en la universidad, son de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Aquí no hay esa jerarquía, ¿no? Es como, o sea, es un poco lo más aproximado a lo que sería la memoria a largo plazo, ¿no? Forma de red no es tridimensional porque ya me parecería un poco demasiado y no he encontrado ninguna herramienta que lo permita, pero más o menos, ¿no? Están representados como esa bidimensionalidad, por lo menos. Entonces no es lineal. El aprendizaje, o sea, lo hemos dicho ya, pero la memoria a largo plazo está organizada en forma de red tridimensional con nodos interrelacionados. Entonces, cualquier forma de aprendizaje que sea lineal, inherentemente no puede ser aprendizaje. El segundo punto es que hay pocas palabras, o sea, no hay frases, ¿no? Que viene a ser un poco lo mismo, que es que no son lineales. Este mapa en concreto no tiene dibujos, pero normalmente me haría dibujos un poco abstractos para representar ciertos conceptos. Este mapa la verdad es que lo procesé tanto que no sentí la necesidad de poner dibujos, pero normalmente sí que hay bastantes dibujos. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, habría puesto en acto médico, si necesitara recordarlo, pues habría puesto un médico en un escenario, ¿no? Haciendo una obra de teatro o algo así. Entonces, no lineal, pocas palabras. Está hecho a mano, que nadie lo ha dicho, pero es muy importante también, ya no solo por el uso de distintas áreas del cerebro, ¿no? A la hora de procesar esta información y a la hora de representarla, que esa representación espacial también ayuda un poco como a la consolidación de la información en la memoria, sino también por el hecho de que hacer un mapa digital, o sea, está hecho a mano en el iPad, ¿vale? Cuando digo digital, quiero decir escrito en ordenador con un teclado, inherentemente va a ser lineal, sí o sí, lo tiene que ser, aunque se use una aplicación de mapas mentales, o sea, al final va a acabar siendo lineal, porque es demasiado fácil escribir. Entonces, aparte de hacer a mano, también es diferido, que bueno, esto no se puede ver solo con el dibujo, ¿no? Pero este mapa no está hecho al instante. O sea, muchas veces es que voy a la biblioteca y veo a la gente estudiar de leer un párrafo y escribirlo, o sea, copiarlo tal cual en una hoja en blanco y tirarse 3 horas haciendo esto. Y me parece no solo súper aburrido, sino qué dolor de mano y además es que no estás aprendiendo en absoluto, ¿no? O sea, si tú lees la información y directamente la copias, es que no le das tiempo ni a pasar a la memoria a corto plazo. O sea, está pasando de la sensorial directamente fuera. Entonces, ya no es solo pasar de la memoria a corto plazo a la largo plazo, sino dejar que la información se quede un rato ahí, ¿no? O sea, esto viene un poco después de la reflexión de tener un poco todos los conceptos en tu mente y darte un tiempo para pensar en cuál es la mejor forma de representarlos, de pensar en qué relaciones hay. Bueno, podría haber traído también el proceso de este mapa mental, que hubo como bastantes intentos antes, ¿no? Entonces, yo este mapa lo hice después de un rato pensando, después de un rato pues dándole vueltas a la cabeza sobre distintos conceptos, ¿no? Entonces es muy importante que sea diferido, primero para activar ese paso de memoria a largo plazo a memoria a corto plazo, ¿no? Ese recuerdo, sino también para potenciar un poco lo que es el procesamiento de la información y obligarnos a no copiar o sea, que la información se vaya de nuestra cabeza enseguida. Y el último paso del checklist es que este mapa sea un poco reflejo del aprendido, que está muy relacionado con lo que es que se ha diferido, ¿no? Pero yo este mapa es que no se lo puedo dar a ninguno de mis compañeros, porque es que no, o sea, no les va a suscitar absolutamente ningún pensamiento, no les va a servir para nada en su estudio, porque este mapa es mío, o sea, es literalmente un mapa de mi mente, no es un mapa que yo he hecho para explicarle a alguien algo, es un mapa de mi mente, es un reflejo de cómo la información está metida en mi cabeza, ¿no? En mi memoria. Entonces, yo aquí he decidido que la relación más importante, ¿no? Y aquí es un poco lo que decía Juana también de jerarquía entre conceptos, yo he decidido que en mi manera de evaluar, ¿no? La relación más importante que daba sentido a todo el resto de temario es que un acto médico cualquiera puede conllevar un daño innecesario al paciente.
pero igual podría haber decidido que la relación más importante es que el paciente tiene ciertos derechos que luego conllevan unos deberes del médico, ¿no? Pero yo he decidido que eso no era tan importante como esto. Entonces eso ya es como muy personal y es un reflejo de cómo yo he procesado la información. Entonces, quedaos con estas 5 cosas. Luego, si queréis, comento un poco más las cosas que habéis dicho sobre el mapa mental o si tenéis alguna pregunta, pues apuntárosla también para el final. Y ya por último, quería entrar en el sistema de repasos. A ver cómo vamos de tiempo. Vale. El sistema de repasos es un poco el único, o la única parte del sistema que toca ese último paso, ¿no?, de la memoria a largo plazo, de vuelta a la memoria de trabajo, porque claramente por muy bien, ¿no?, o mucha calidad que tengamos a la hora de codificar la información, va a haber ciertas informaciones que se nos van a pasar, o sea, que se van a olvidar, ¿no? Porque la memoria está hecha para eso, el cerebro es una máquina de ahorrar energía, entonces toda la información que no esté súper bien codificada o súper bien anclada a otros nodos o lo que sea, se va a acabar olvidando. Entonces no podemos olvidarnos de repasar, ¿no?, las cosas, porque al final, además, si pasa mucho tiempo, ¿no? O sea, si te estás preparando para un examen que es de aquí a 9 meses, pues claramente, por muy bien que codifiques la información, habrá muchas cosas que se te van a acabar olvidando. Entonces es muy importante tener este sistema de repasos que tiene tres pasos, ¿no? El primero es el Spaced, que no sé si a alguien le sonará si habéis visto pues algún vídeo de youtubers, de Studygrammers o esta gente que divulga un poco sobre estas cosas en Instagram. La curva del olvido, la repetición espaciada, ¿no? Esto es un poco todo esto. No me voy a meter porque tampoco quiero como pasarme de tiempo ni nada y realmente lo que más me importaba era el tema de la codificación, pero bueno, esto es simplemente repasar las cosas en intervalos crecientes de tiempo, ¿no? Entonces, yo me estudio algo o aprendo algo, lo repaso ese mismo día, lo repaso al día siguiente y luego lo repaso en 7 días, 21 días, un mes, 2 meses, ¿no? Y voy aumentando ese intervalo que pasa porque cada vez necesitaré repasarlo menos. La I es interleaved, que esto también es un poco abstracto verlo sin ejemplo, pero bueno, no me quiero meter mucho. Es simplemente en cada repaso ver la información desde un punto distinto de vista. Entonces, no hacer los repasos siempre iguales, sino, por ejemplo, pues yo ahora me hago una sesión de aprendizaje, ¿no? En mi primer repaso lo que hago es pues plasmar de memoria el mapa mental que me he hecho. En mi segunda sesión le intento explicar a un niño pequeño, ¿no?, imaginario, lo que ha aprendido. En mi tercera sesión me creo preguntas difíciles, ¿no?, de examen como si fuera un profesor que quiere pues, que todos sus alumnos suspendan. Y en mi cuarta sesión respondo esas preguntas de memoria, ¿no? Y lo más importante del sistema es que todo eso se haga de memoria para estar todo el rato potenciando este recuerdo activo, ¿no? Que luego potencia la vuelta a la memoria a largo plazo. Entonces, esto es un poco todas mis técnicas. Y así como último apunte de lo que es el sistema cognitivo, quería hablar del modelo del queso suizo, que es algo que vemos los médicos cuando hablamos de seguridad del paciente, y es que las partes del sistema se rescatan unas a otras, y el todo solo funciona si las partes funcionan. Y esto lo que quiere decir es que esta primera sesión es un preestudio, ¿no? Aquí se van a escapar un montón de cosas, un montón de información se va a colar porque el preestudio está hecho para eso, o sea, está hecho para ser muy superficial, en 20 minutos, o sea, obviamente no vas a cubrirlo todo. Este segundo queso, pues es la sesión de aprendizaje como tal, ¿no? Te vas a dejar muy pocos detalles realmente, pero esos detalles que te dejes los va a recuperar el sistema de repasos, ¿no?, en sucesivas sesiones. Entonces, al final, es muy difícil que se te cole información que luego puedan usar en el examen contra ti, por así decirlo, ¿no? En el examen o en la vida. Entonces, bueno, es un sistema, ¿no?, que todas sus partes funcionan precisamente porque el resto de partes están funcionando. Si yo solo tengo una sesión buena de aprendizaje, aún así se me van a colar muchas cosas. Entonces, por eso es importante que absolutamente todas las capas estén funcionando bien. Y ya un par de pinceladas de los otros dos sistemas. Vamos a ver cómo vamos tiempo. Vale. El sistema emocional es un poco el estar dispuesto a probar, ¿no? Es un poco la mentalidad científica de probar y fallar y volver a probar y pensar por qué las cosas han fallado. El ciclo experiencial de Kolb es un poco esto, ¿no? Es una herramienta que la mayoría no conoceréis seguramente, pero es un poco
tener una experiencia, reflexionar sobre la experiencia, postular hipótesis sobre esa experiencia y formular un experimento para mejorar la experiencia y volver a hacer, ¿no? Y volver a repetir el ciclo. Y bueno, la carga cognitiva, que también podría tirarme hablando un montón de tiempo sobre ella, pero, y esto sí me interesa un poco más, la carga cognitiva es el esfuerzo mental que supone el aprendizaje. Y mucha gente se pone a estudiar con técnicas pasivas, ¿no? Que no generan absolutamente ningún tipo de esfuerzo ni de carga cognitiva. O sea, la carga cognitiva y el esfuerzo mental viene a ser lo mismo. Entonces, esto es simplemente para deciros que la carga cognitiva supone un aprendizaje. O sea, si estáis aprendiendo o estáis estudiando y no sentís cierto esfuerzo mental, no lo estáis haciendo bien. Si os parece fácil, no lo estáis haciendo bien. Entonces, siempre habría que tener una carga cognitiva optimizada, ¿no? Para saber que estamos un poco en el buen camino a la hora de aprender. Y ya por último, el sistema ambiental, también una pincelada sobre la procrastinación, que es como el gran tema. Asumo que casi todos aquí, los que sean humanos, han tenido problemas un poco con la procrastinación. Entonces os voy a dar lo que es mi sistema para detener la procrastinación. Y es verdad que desde que uso esto, he dejado de procrastinar bastante. La única limitación que tiene es que hay que usar los 5 points, los 5 como puntos, ¿no? Porque si solo se usan 1, 2, 3, 4 todavía funcionaría bastante bien, no funciona igual. Entonces, los 4 points son, primero, el quemar puentes, que esto es simplemente, o sea, viene de Hernán Cortés, que cuando se dice que cuando desembarcó en Sudamérica quemó todos sus barcos, ¿no? Era como, o sea, o morimos o conquistamos, no podemos volver atrás. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Dale 50 euros a quien sea y diré, si en una hora no he vuelto con esto hecho, te quedas los 50 euros, pero si vuelvo con esto hecho, me los devuelves, ¿no? Es un poco como la consecuencia negativa de no hacer lo que tenemos que hacer. El segundo sería optimizar el entorno, ¿no? Esto es un poco, una persona quiere ponerse a dieta, pero tiene las galletas mirándole todo el día desde la cocina. Cada vez que entra las ve ahí, es que es súper difícil no comerse una galleta si te están mirando, ¿no? Y te están diciendo, hola, cómeme. Pues es un poco, no compres las galletas y si las compras no las dejes a la vista, ¿no? Escóndelas, ponlas bajo llave. Pues esto es un poco lo mismo, optimiza tu entorno. A mí muchas veces casi me cuesta más como sacar todo mi material para estudiar que el hecho de ponerme a estudiar, ¿no? Es como, qué pereza abrir el campus virtual, que es una tontería, pero en verdad, pues eso es un poco la barrera, ¿no? Entonces, optimiza tu entorno. Luego la hoja de distracciones, que es simplemente a la hora de ponerte a hacer algo, déjate una hoja en blanco con un boli para apuntar todo aquello que te esté distrayendo. Entonces, pensamiento intrusivo de tengo que sacar al perro después, pues sacar al perro después, ¿no? Te entra una notificación al móvil, la miras y acabas viendo TikTok durante media hora. Me entra una notificación y he acabado viendo TikTok durante media hora. Y luego al final te coges tu hoja de distracciones y la usas para optimizar tu entorno otra vez. Te has dado cuenta de que te has dejado el móvil ahí, pues la próxima vez lo dejas fuera de la habitación o lo pones en modo avión o lo que sea, ¿no? Es un poco como para optimizar el entorno. Por último, la organización, que también me daría para una charla entera, pero bueno, es un poco que tu cerebro, o sea, tu cerebro, en plan, que tú mismo sepas qué exactamente vas a hacer en cada momento del día, ¿no? O sea, no en cada momento del día, pero si te dices, me voy a poner a esta hora, que no tengas que pensar además qué tienes que hacer, o sea, que sea, o sea, directo, ¿no? En plan, voy a ponerme a hacer un preestudio de neonatología. Pues ya está, preestudio de neonatología. No tienes que pensar, no tienes que decir, y ahora, o sea, me había apuntado a estudiar biología, pero ¿qué tengo que estudiar de biología? ¿Cuándo es el examen? ¿No? Un poco la organización, los SMART goals y todo eso. Y por último, los minimum viable goals o objetivos mínimos, que es, o sea, son tan mínimos como simplemente decir, si me encuentro en TikTok y no puedo parar de ver vídeos, voy a cerrar los ojos 5 segundos, ¿no? Y ya está. Y paras un poco el ciclo, o sea, le metes ahí un frenazo, o voy a apartar la mirada o de repente levantarme durante 5 segundos. Y luego, si quieres, después de esos 5 segundos, sigues haciendo lo que estabas haciendo. Pero lo más frecuente es que eso te sirva para parar un poco como el ciclo de procrastinación y ayudarte a ponerte a hacer un poco lo que quieres. Entonces ya os he dicho que estas 5 cosas tienen que funcionar las 5 a la vez, si no, no es lo mismo. Y os dejo una mnemotecnia para que os acordéis de todas, ¿no? ¿Qué hombre? Pensad ahora en el hombre que queráis.
Y eso es un poco todo sobre, bueno, todo, que la procrastinación daría para un curso entero, pero bueno. Y luego, pues obviamente muchos otros factores que no he tratado, muchas otras técnicas que tampoco he mencionado, pero bueno, la gestión de tarea, los descansos son importantísimos, la salud mental, el ambiente social, si sois estudiantes, pues a la hora de hacer exámenes también hay que saber manejar los nervios, ¿no? Un montón de otras cosas que en una charla de 1 hora pues tampoco se puede ver todo. Entonces, ya como para terminar, voy a hacer una pequeña demostración, no va a durar mucho porque ya os he dicho que una sesión de este calibre, ¿no? de aprendizaje a mí me lleva bastantes horas, bueno, a mí y a todo el mundo yo creo. Em, entonces, si me salgo aquí, sigo compartiendo pantalla, ¿no? Si me podéis confirmar, no, vale, estoy viendo, vale, un momento. Voy a dejar de compartir y voy a compartir esta. No, quiero compartir toda mi pantalla, vale. Vale, ¿se ve? Sí, ¿no? Sí, se ve. Sí. Vale, perfecto. Entonces, así como, o sea, tenía varias opciones, ¿no? Para demostrar, he decidido coger un tema como bastante de actualidad y del que tampoco, o sea, honestamente no sé, o sea, no sé nada, y es por qué los precios están altos. Entonces, esta soy literalmente yo ahora mismo, sabiendo nada sobre este tema y queriendo ver un poco, pues, cómo lo abordaría, ¿no? Usando estas técnicas. Entonces, literalmente lo único que hago es buscar por qué los precios están altos. Entonces, me voy a abrir varias páginas aquí. Esta es una técnica que no he comentado, pero bueno, es la lectura paralela, que es nunca leer solo de una fuente. ¿Y cómo me quito esto? Vale. Entonces, voy a empezar por aquí, por ejemplo. Vale. Entonces, aquí, o sea, esta es la técnica así gorda que os había dicho, ¿no? Porque cuando estás viendo un problema así genuino, ¿no? Y no estás estudiando un temario, el preestudio y el control del orden tampoco tienen mucha cabida. Entonces yo aquí me voy a hacer pues el primer paso, que es mi lista de conceptos, ¿no? Entonces me voy a poner la palabra precio, que me llama mucho la atención, inflación, también me llama mucho la atención, empujan a precios, ¿vale? Y aquí, o sea, literalmente me voy a leer las páginas un poco por encima, esta no me deja leerla. Me voy a leer las páginas por encima. ¿Esto cómo lo puedo salir de aquí? Y voy a ir apuntando palabras clave, ¿no? Entonces, productos me llama la atención también, o sea, mi conocimiento de economía es simplemente se reduce a oferta, demanda y poca cosa más. Pero ves, esto me parece muy interesante. El precio depende de la cantidad de productos, oferta, demanda, subida de los precios, de una consecuencia, valor de la moneda. Poder adquisitivo. Estas son las causas, ¿no? IPC. Está la compra, me suena también de haberlo oído en las noticias. Vale. Y no, por aquí no veo ninguno más. Por aquí tenemos, a ver, oferta. Vale. Así como primera aproximación, y por no detenerme mucho tiempo, va a usar estos conceptos, ¿no? Normalmente, pues me buscaría también un libro de texto, seguramente que me hable un poco de esto. Pero bueno, entonces yo ahora, ¿qué hago? Pues hacerme preguntas a mí misma, ¿no? Entonces, ¿por qué el precio es importante? Y podría buscarlo en estos artículos, pero a mí lo que más me gusta es o sea, directamente ponerlo en Google, porque es importante el precio. Pues aquí habla de efecto psicológico, ¿vale? Afecta a la compra, ¿no? Afecta a los compradores. Igual me voy a poner esto aquí también. Compradores.
Es una referencia, impacta el presupuesto. Voy a ponerme también la palabra mercado, ¿no? Que acaba de salir aquí y me parece importante. O sea, otra vez lo de brindar información acerca de las condiciones de la oferta y la demanda. O sea, que esto me está diciendo que el precio está directamente relacionado con la oferta y la demanda. Y además con los compradores, que no lo... Ah, sí, lo he puesto aquí, ¿no? Vale, vamos a mirar. O sea, esto es un poco aleatorio, pero o sea, estoy siguiendo un poco lo que es mi intuición, ¿no? Mira, vale, determinar cuánto valen, ¿no? Entonces ahora estamos hablando también de valor de los productos, que los tengo aquí. No un poco esto. Vale, porque es importante la inflación. Vale, inflación moderada, beneficios. Voy a poner darme la palabra beneficios. Crecimiento de los ingresos y compensa con creces el incremento de los costes. Ingresos y costes. Se produce un aumento general de los precios. Entonces, la inflación está directamente relacionada con el precio, claramente. O sea, la inflación significa que los precios suben. Por cada euro pueden adquirirse hoy menos bienes y servicios que ayer. Esto también entra un poco mi conocimiento previo, ¿no? Entonces, yo sé que esto significa que es el poder adquisitivo. Entonces, la inflación supone un menor poder adquisitivo, o sea, más precio, menos poder adquisitivo, ¿no? Esa es un poco la relación entre esos conceptos. Y seguiría, ¿no? ¿Por qué son importantes los productos? Bueno, esto me lo puedo inventar yo. Los productos son importantes porque lo necesita la gente, ¿no? Para lo que sea, o sea, productos, servicios. Porque es importante la oferta. Y bueno, esto no lo estoy haciendo, o sea, no lo voy a hacer ahora porque tendría que meter mi cuenta y eso, pero muchas veces también lo que hago a la hora de estudiar es preguntarle directamente a ChatGPT, que muchas veces da respuestas bastante buenas. Y por supuesto también pues mirar en los, o sea, esto lo estoy usando internet, ¿no? Porque es esto, pero si tuviera un temario, buscaría respuestas también en lo que es mi temario, en los libros de texto, con cosas así. Pero bueno, la oferta y la demanda nos brindan las herramientas para comprender el mercado. O sea, que la oferta y la demanda están relacionadas con el mercado, ¿no? Que lo tengo aquí. Vale, entonces, no voy a tener mucho porque ya digo, esto lleva mucho tiempo, o sea, podéis ver cuál es como un poco el proceso. Entonces yo ahora lo que haría pues es bajar un poco por mi lista, ¿no? Y todo lo que vaya surgiendo e irme preguntando lo mismo, por qué son importantes esas cosas, cómo se relacionan entre sí y ya en mi cabeza se va formando una imagen o una estructura, ¿no? De que precio, inflación supone un aumento de los precios, el precio es importante porque está relacionado con el poder adquisitivo, ¿no? O sea, voy relacionando los conceptos en mi cabeza. En un momento dado necesitaría descargar toda esta información en un mapa mental preliminar, ¿no? Que sería una representación con líneas de, o sea, con flechas de cómo los conceptos se relacionan entre sí. Y luego, cuando tuviera más información y me metiera más un poco en detalle, sería capaz de agrupar estos conceptos, pues lo que he dicho antes, ¿no? Por importancia. Y aquí ya es un poco, pues, meterse muy bien en las razones de importancia, ¿no? El precio es importante. ¿Por qué? ¿Y por qué para nosotros, ¿no? Para nosotros es importante porque el precio supone, pues, que yo pueda adquirir o no un bien o un servicio. Entonces, de esta lista, ¿cuáles son los conceptos que yo estimo más importantes para mí en este momento, para el problema que estoy intentando resolver o para el temario que me tengo que aprender para el examen? Entonces creo que lo voy a dejar aquí, pero bueno, de aquí, de estas respuestas, o sea, de estas respuestas, de estas preguntas, saldría pues la reflexión, ¿no? De intentar, o sea, la reflexión es un poco lo que voy haciendo según busco y un poco, pues, el final sería plasmar en papel todo lo que he aprendido, ¿no? Entonces espero que con esto se entienda un poco mejor o un poco más. De todas formas, pues yo encantada de contestar preguntas. Em, uy, va. Y ya está, eso sería todo. Voy a poner la presentación otra vez. Y eso sería todo. Muchas gracias por estar, por escuchar. Os dejo mi Instagram, que espero que funcione el QR. Y nada, también pues ofrezco sesiones de coaching para quien esté interesado. Muchas gracias. Bea, o sea, yo no sé cómo decírtelo. Es que me quito el sombrero.
A mí me ha parecido esto increíble, o sea, yo lo primero que voy a explicarlo, de verdad, no sé, estamos todos, bueno, aquí no lo veis, pero ya todos por el grupo que tenemos estamos aplaudiendo a Bea, o sea que nada, increíble. Mira, voy a abrir turno de preguntas. ¿Dónde podemos ver la grabación completa? Lisa, lo que vamos a hacer es haceros un email después de este evento con la grabación, enlaces y alguna otra preguntilla para ver también, sobre todo, si os interesaría continuar con este tema y hacer una sesión 2, que yo voy a poner sí, yo. Y, O 7. 7, efectivamente. Yo ya planteé 2 y 3 por lo menos. Pero, entonces, Sí, nada, bueno, antes de abrir la sesión de preguntas, estaba leyendo aquí el chat y la reflexión que ha puesto Jaime Sanz, que para quien no sepa es mi padre. O sea, totalmente, esto es uno de los problemas que más me encuentro cuando ofrezco coaching, ¿no? Que es como muchísima reticencia no solo a probar las técnicas, sino decir, joder, es que lo estoy haciendo, pero siento que no estoy haciendo nada. Ya, pero es que sí, porque, o sea, no estás, o sea, estudiar es productivo si avanzas, ¿no? O sea, si pasas páginas y aprender no tienes por qué pasar páginas, ¿no? En plan, son como dos objetivos totalmente distintos, así que totalmente. Sí, pero yo lo decía porque has contado que vas rehaciendo el mapa mental, ¿no? Entonces es una sensación que te puede generar de falta de productividad, ¿no? En aprender. Y sin embargo es todo lo contrario, ¿no? Porque como lo que estás haciendo es adaptarte a tu cerebro, lo que estás haciendo es precisamente hacer algo que es muy efectivo, ¿no? A lo mejor no te parece productivo, pero el resultado final es muy efectivo, ¿no? No solo efectivo, sino eficiente, que a largo plazo, porque la gente lo que Claro. hace es copiar apuntes y es verdad que a corto plazo es mucho más rápido o efectivo, o sea, no es efectivo, pero es rápido, pero luego tienes que volver a hacerlo muchísimas veces. Al final el tiempo total que dedicas a un solo tema, ¿no? A una sola asignatura es mucho mayor que si haces esto de primeras. pues nada, a mí me hubieras ahorrado muchas horas de carrera, la verdad, de estudio. Así que nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que lo ideal es decirlas de viva voz, pero bueno, también para que os veamos y tal, pero si no, las podéis dejar por el chat. Si no, también vea que nos puedes dejar un correo y así también te Sí, pueden a lo mejor dejar preguntas, aunque también os lo mandaré en el email que os mande con grabación, enlaces, etcétera. Pero bueno, eso, que si alguien tiene alguna pregunta, pues tanto de viva voz como por el chat, podéis dejarlas. mando mi correo por el chat, si no por Instagram también, pero bueno, lo mando por el chat. Genial. Había No sé dicho si hay... Lisa, creo que tenía una pregunta, pero dice que no puede hablar ahora. bueno, pregunto por lo de la grabación, no sé si era eso, que eso ya lo que he dicho, que os la mandamos. Y no sé si tendrán alguna más. A ver. Mientras tanto, si alguien se anima o lo que quiera. Efectivamente. Voy a dejar aquí todo. Un Vale. momento. A ver. Bueno, no sé si veo que no hay nadie que diga nada. Tampoco quiero obligar a nadie, pero. Sí, quería hacerte una pregunta y es que has comentado que eres profe de, de diferentes alumnos y quería preguntarte un poco más por esto, qué sistema utilizas, cómo varías en función del nivel del alumno y demás, porque entiendo, o sea, después de la charla estoy replanteándome cómo estudiar muchas cosas y entiendo que mucha gente estará igual y pensando en si tiene hijos o demás. Pues, o sea, yo lo que hago es poco a poco enseño estas técnicas, tal cual, o sea, sí que mi coaching intento que sean alumnos por encima normalmente de nivel bachillerato, simplemente por mentalidad más que por habilidad. Y nada, simplemente, o sea, enseño las mismas técnicas, lo único que adapto es un poco el ritmo, ¿no? Empiezo siempre con técnicas pues más como el sistema de repasos que muchos alumnos no lo usan y que es muy fácil de implementar, no requiere mucho esfuerzo, no requiere mucho tiempo y tiene bastante impacto a corto plazo, mientras un poco como en la sombra vamos desarrollando como esas habilidades un poco más, o sea, pues la técnica que acabo de mostrar y esas cosas. O sea, es simplemente eso, sí, como que adapto un poco solo el sistema, o sea, el ritmo, perdón, no el sistema.
básicamente. Vale, por aquí te preguntan también si se pueden aplicar estas técnicas a aprender una habilidad como manejar un programa en el ordenador. Sí, pero de manera distinta, creo. O sea, son técnicas muy pensadas más para lo que llamamos como conocimiento declarativo, que es conocimiento que adquirimos y que luego hacemos un output, ¿no? Pero más como a nivel verbal, por así decirlo. Una habilidad como la que pues, manejar un programa de ordenador, por ejemplo, pues, o aprender a programar es como conocimiento, no sé cómo se diría en español, pero procedural, ¿no? En plan como de procedimiento. Procedimental, sí. Entonces tendría como ciertas sutilezas un poco distintas, pero la memoria funciona igual para todo el mundo. Entonces, lo que yo suelo hacer cuando tengo una habilidad un poco más de este tipo, ¿no? Que no es tanto de saber, sino de saber hacer, es potenciar mucho el sistema de repasos, ¿no? El interleaving que mencionaba. O sea, pues a lo mejor la teoría, por ejemplo, tocar el piano, ¿no? Pues a lo mejor yo la teoría musical me la aprendo con estas técnicas y luego al repasar, en lugar de hacerlo pues como si lo hiciera para estudiar un examen, me voy al piano, ¿no? Y pruebo cosas en base a lo que he aprendido a la teoría musical. Un poco así. Se tiraría mucho del sistema de repasos en ese caso, yo creo. Bea, Sí, yo sí, te quería sí, preguntar, pero- sí, Vale, dale, ¿iba dale. alguien, había alguien levantado la mano? ¿O puedo? Nada, ahora, dale tú, porque no veo, no sé, yo no veo ninguna mano. ¿Hay alguien que haya levantado la mano? Ah, no, No Luisa, veo no sé ninguna. si... vale. Bea, Pues si quieres tú y luego Luisa. te quería preguntar si ahora o sea, empezases otra vez a cambiar tu método de estudio hacia algo más como lo has contado, ¿qué cambiarías respecto a cómo lo hiciste al principio? O sea, ¿qué aprendizajes has ido adquiriendo a lo largo del tiempo? ¿Qué cambiaría de cómo cambia el sistema de estudio? De cómo lo hiciste tú. O sea, ¿cómo cambiaste tu método de estudio? O sea, ¿cómo lo optimizarías ese cambio? O sea, ¿cómo optimizaría el proceso de cambio, dices? Sí. Em, lo optimizaría, sí. Seguramente, o sea, a mí me pasó mucho también esto del el escepticismo, ¿no? De cuando te ves como corto de tiempo ante un examen, te sale mucho la vena de volver como a tus técnicas antiguas que te hacen sentir como más seguro, ¿no? Porque estás avanzando más rápido. Entonces, intentaría evitar eso a toda costa. Tiraría mucho de el ciclo de Kolb, que lo he mencionado así un poco por encima, que era esto de tener una experiencia, reflexionar, abstraerse, postular un experimento y repetir. Y básicamente con esas dos cosas tiraría mucho más rápido, yo creo. Vale, No sé si, o gracias. sea, al final, o sea, es mucho de mentalidad cambiar cómo estudias, porque juega mucho con tu seguridad. O sea, nadie quiere arriesgarse a suspender un examen cuando no está seguro de lo que está haciendo, ¿no? Y es un poco el problema que más me encuentro cuando doy coaching, que es como, vale, pero es que siento que no estoy avanzando. Ya, fíjate, porque en verdad sí. Es un poco eso. Luisa, no sé si tenías algo que decir y luego tenemos una pregunta de Lisa. O sea, que si Sí, quieres bueno, hablar y yo, luego- yo más que una pregunta, quería resaltar que aunque estemos en un ámbito del estudio, porque estamos en una, como entendiendo este tema desde una técnica útil, Ujú. digamos, para un alumno, como estamos en el enfoque, en un ámbito de enfoque sistémico, creo que es muy, muy valioso, o sea, muchísimo, porque cambia la manera de concebir el mundo desde lo que tú estás haciendo. Entonces, yo te quería resaltar, o sea, no sé si lo has visto de esta manera o si todos los que estamos en este Zoom lo vemos como el impacto que esto tiene más allá de una técnica, sino que lo que tú dices enseña a ver el mundo realmente cómo se comporta, que tiene un enfoque sistémico y prepara personas para enfrentar esa complejidad. Entonces, quería resaltar que más allá de una técnica, lo que estás haciendo es aportar un valor, o sea, es abrir una puerta a que las personas que tengan esta técnica, o sea, lo usen en un primer nivel como técnica, van a recibir unos beneficios mayores, o sea, de entender y van a ser capaces
de resolver problemas, de ser mejores profesionales y de entender problemas como el cambio climático. Entonces, o sea, que lo quería resaltar porque creo que es el valor más grande que, o sea, que veo y que resalto de tu Totalmente. exposición y te felicito. Muchas gracias. O sea, totalmente. Yo desde que estudio así, lo hago todo así. O sea, ya no concibo, pues eso, entender un problema o desde otra perspectiva, no, aunque no esté, o sea, yo lo uso sobre todo para estudiar porque soy estudiante a tiempo completo, pero incluso cuando quiero empaparme de otro tema, es que no, o sea, ahora pues yo qué sé, me voy de viaje pues para entender un poco la cultura en la que me voy a mover en el país que voy a visitar, es como, lo voy a entender desde un todo, ¿no? O sea, voy a usar todo esto para lo mismo, así que totalmente. Que es un poco por el motivo que hicimos al final esta charla, ¿no? Cómo está conectado al final con todo esto de los sistemas, etcétera. Vale, Elisa tenía una pregunta, entonces luego sé que hay otra por ahí de Carolina, pero Sí. bueno, voy a ir en orden. Elisa decía, en los mapas mentales donde se recopilan varios temas, ¿se incluyen solo las palabras más generales importantes de cada uno? Y luego, con relación a los repasos, realmente no hay ningún patrón general de días para repasar, ¿no? Creo que se adapta a las necesidades de cada uno. Yo, por ejemplo, empecé a repasar con flashcards de osmosis que me iba repitiendo las cosas según me las iba aprendiendo. Creo que eran en los días 1, 2, 6 y 12 aproximadamente. Vale, pues la primera pregunta, se incluyen, o sea, yo cuando hago mi lista de conceptos, que esto, o sea, es que no podía hablar de todo en la charla, pero la hago, lo ha dicho Juanan, de hecho, comentando mi mapa mental, pero lo hago como en vueltas sucesivas, ¿no? Entonces hago una, o sea, aparte del preestudio, ¿no? Que es como un todo de todo, em, cojo primero como conceptos que me parecen como muy importantes. O sea, a lo mejor, o sea, lo estuve haciendo, por ejemplo, el otro día con una chica a la que estoy dando coaching. Tenía que estudiar pues varios temas de fisiología, ¿no? Y todos los temas de fisiología eran sobre la contracción muscular. Entonces tenía un tema de neurotransmisores, un tema de músculo liso, un tema de músculo cardíaco, un tema de sinapsis. Entonces, en la primera vuelta, ¿no? O sea, igual ese sería más el preestudio, pero en la primera vuelta te coges solo como los conceptos más importantes, o sea, los títulos, los subtítulos. Y los ves y ves cómo se relacionan y tal. Y luego haces una segunda vuelta donde amplías como el nivel de detalle. Entonces te coges conceptos como pues más pequeños, ¿no? Más conceptos y vas ampliando hasta que llegas a un nivel de detalle que ya no puedes como relacionar con el resto. Entonces, es en ese punto que tampoco he hablado de esto, pero los detalles que es muy difícil como meter dentro del mapa mental, ¿no? Porque o sea, se relacionan solo con un solo concepto o son un ejemplo concreto de algo, no tienen cabida en el esquema, se van fuera del esquema, se van a flashcards o lo que sea, se van a memorización, ¿no? Pura y dura. El resto de conceptos, que no tienen por qué ser solo los más importantes, sino, o sea, todo el nivel de detalle que permita esa como interconexión, sí que tienen cabida en el mapa mental. Entonces, ese mapa mental es 1 a 3 en mi iPad con los detalles escritos en letra súper pequeña, realmente. Muy Y bien. tenía otra pregunta, ¿no? Creo. Repaso. Esa, si la quieres leer tú bien en el chat, sube. Vale, sí. Ahí. Vale, cobro por las clases. Si quieres clases, escríbeme. Pero sí. Os he dejado el correo también para si la queréis escribir para eso. Pero bueno, te preguntaba eso, dice que si se adapta a las necesidades de cada uno. No hay ese- ningún patrón. Vale. Sí, o sea, por eso yo lo que uso para el sistema de repasos, o sea, el sistema de repasos hay que optimizarlo un poco a nivel como mapa mental, o sea, a nivel como tema general, ¿no? Porque ya he dicho, en plan, los detalles yo los pongo en flashcards, que uso Anki, que me optimiza esa aplicación sola, en plan, con un algoritmo, lo que es el repaso, ¿no? El resto de cosas que no van en una aplicación, es más un poco como pues, lo que decía antes de experimentar, ver qué funciona, qué no funciona e ir viendo, y un poco de intuición contigo misma. Entonces, de primeras, como lo recomendado según la curva del olvido es, pues eso, primer día, 7 días, 21 días, 1 mes, 2 meses, ¿no? Ir como ampliando un poco así. Pero luego es un poco verlo, porque la curva del olvido está hecha por un señor que no usó ninguna técnica de codificación, o sea, fue una memorización pura y dura. Entonces realmente la curva del olvido se modifica
para bien cuando la información está bien procesada y bien codificada. Entonces igual se podrían ampliar más los plazos. Entonces sí, es un poco personal, depende de ti mismo, depende de las circunstancias, de cuánto tiempo quede hasta el examen, de cómo hayas codificado la información, depende un poco de todas esas cosas. Vale, y ya tenemos la última pregunta porque yo creo que ya esto se nos cierra, o sea que vamos a cerrar a las 8. Dice que cómo lo harías para los idiomas, ¿no? Que cómo lo aplicarías para Buah. aprender idiomas. Y es que me parece una muy buena pregunta. Sí, creo que no usaría estas técnicas para aprender idiomas. Pero es que yo con los idiomas tengo muchas opiniones, la verdad. Em, Yo para aprender idiomas soy muy fan de... bueno, es que hay un señor que tiene cursos gratis, pero es que esto, o sea, me tiraría aquí hablando horas sobre este tema. Em, Se pueden aplicar siguiendo los dos principios básicos, ¿no? O sea, siempre que te ciñas un poco a eso. Pero yo, en cuanto a idiomas, creo que me ceñiría mucho a Comprehensible Input, que es entender cosas, ¿no? O sea, a lo mejor lo que haría sería aprenderme las 1000, 2000 palabras más frecuentes del idioma con flashcards y luego darle un montón al input, o sea, vídeos, canciones, series, libros y ya está, hay mucha exposición a lo que es el idioma. Pero bueno, o sea, es que no me quiero como explayar mucho más, pero, haría un poco eso, o sea, no usaría tanto estas técnicas, yo creo. Y para memorizar esas palabras, bueno, yo no Para sé- memorizar palabras, bueno, es que no he hablado de técnicas de memorización, pero hay muchas, o sea, Palacio de Loki, repetición espaciada sin más, o sea, Anki. Esto lo que me demuestra es que necesitamos una segunda sesión, no solo lo digo yo, claramente hace falta a todos. Creo que está dando pie a una segunda sesión, me encanta. Y también preguntaba Elisa, te decía que cada vez que repasas, ¿incluyes los mapas mentales y los flashcards o solo las flashcards? Cada vez repasas, incluís los... depende, o sea, las flashcards las hago todos los días, porque es Anki, entonces cada día me enseña las flashcards que correspondan. Y a nivel mapas mentales y resto de temario, pues yo tengo mi calendario de repasos, ¿no? Que voy modificando según cómo me vea. O sea, yo lo que hago es aprenderme una cosa, lo repaso siempre al día siguiente y me apunto cómo de bien me lo he sabido, ¿no? Entonces tengo como un código de más o menos, pues si solo he sabido, o sea, como mi primer repaso siempre es como volver a decir, o sea, volver a plasmar el mapa mental. Entonces, si solo soy capaz de poner los conceptos así como más del core, ¿no? Lo que se veía así como más recuadrado con flechas más grandes, pues quiere decir, o sea, eso es rojo y me lo tengo que repasar otra vez o me lo tengo que volver a estudiar otra vez porque claramente no lo hice bien. Em, si soy capaz de poner como la segunda capa de detalle, pues me doy un color naranja, ¿no? Sí, y así me voy como codificando por colores cómo de bien me sabía las cosas en el primer repaso. Entonces, cuando hago el segundo repaso, decido, ¿no? O sea, en base a cómo de bien me lo sabía, si me lo sabía muy bien es un verde, pues ya son directamente 7 o incluso 2 semanas. Si me lo sabía muy mal, ese mismo día me lo vuelvo a estudiar y lo vuelvo a repasar. Voy un poco pues en función de cuánto tiempo tenga, de cómo me lo sepa en ese primer repaso y de cómo de bien o de segura me sienta yo con la información. Muy bien. Vamos a tener que cerrar aquí porque no quiero quedarme sin despedir a Bea, pero nada. Bea, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Muchas Creo que gracias. está a la vista, no solo por lo que digo yo o el equipo o los que han hablado, está en el chat, las preguntas arden, tenéis el correo de Bea por si queréis escribirle y preguntarle algo más, pero vamos, que todo apunta a una segunda sesión. Y nada, ya sabéis, os he dejado toda la info, os mandaremos un email y muchísimas gracias por venir a todos. Y para aprender inglés hay que irse a vivir fuera. Muchísimas gracias, Paloma, y a todos los del System Innovation Hub y a todos los que habéis venido, obviamente. Muchas gracias, Bea. Muchas gracias. Gracias, Bea. Muchas gracias.